Estás escuchando tu podcast de confianza. donde tú tienes la palabra. Donde hablamos. Te escuchamos. Nos escuchas. Bienvenidos a Oye, Juventud. Hola, buenas tardes a todos. Pues hoy estamos aquí con un podcast muy interesante porque lo han pedido los propios jóvenes. Y es un tema que últimamente veo que le interesa a mucha gente y sobre todo a los jóvenes, porque me ha dejado sorprendido que han sido ellos los que han querido hablar sobre este tema. Y este tema tiene que ver con salud mental. Y pues estos jóvenes se van a presentar un poquito, van a decir su nombre y cuántos años tienen. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Cardona y tengo 19 años. Hola, me llamo Ana y tengo 16 años. Buenos días, me llamo Rafael, tengo 17 años y vengo de parte de World Fellows España. Muy bien. Hola, mi nombre es Laura y tengo 15 años. Hola, mi nombre es Flavio, tengo 22 años. Bueno, yo soy Vanessa, la psicóloga, pero no voy a decir mi edad. Bueno, te lo aceptamos, que no lo digas. Hola a todos, mi nombre es Rocío Méndez y soy psicóloga y bueno, tengo 33 años. Ah, bueno, una valiente que lo dice. Era más que nada porque como el tema es de los jóvenes, para que la gente sepa que la edad de los jóvenes que estaban interesados. Y nada, pues ahora vamos a seguir con unas cuantas preguntas que van a ser cortitas para que la gente no se nos aburra. Y nada, nos vemos ahora en unos segundos. Bueno, estamos de vuelta y pues vamos a hacer la primera pregunta y esta pregunta va para los jóvenes. Yo quiero saber por parte de ellos qué entienden ellos por salud mental. Bueno, para mí, ¿qué es salud mental? Para mí es un estado de bienestar en que las personas realizan sus capacidades. Para mí es eso. Bien. Es la manera como se supone que uno tiene que manejar, o bueno, saberse vivir para poder convivir con otras personas y todo eso. O sea, saber cómo tratarse uno. Ajá. Y para poder relacionarse con el exterior. Eso para mí es como la salud mental, o sea, saber cómo estar bien. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo por ahí? Bueno, desde mi punto de vista es sentirte bien tanto psicológica como emocionalmente para poder, por una parte, estar bien contigo mismo y por otra, saber relacionarte con el exterior de forma correcta. Vale. Muy válido. ¿Alguien tiene algo más? Y si no, pues ya pasamos aquí que nos dé una explicación más profesional, digámoslo así. ¿Qué es salud mental para nuestras psicólogas guapas que tenemos aquí hoy? Bueno, pues realmente que tienen ustedes como unos conceptos bastante amplios, muy válidos dentro de lo que es realmente la salud mental, porque dentro de la salud mental entran a jugar diferentes factores, ¿verdad?, que se deben tener en equilibrio, y eso es cuando realmente empieza a tener el significado de bienestar, el equilibrio entre lo que pensamos, sentimos y cómo actuamos. Además que esto influye no solo en nuestra vida social, sino también en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Bueno, es que yo me he quedado ojiplática escuchando a nuestros jóvenes y no tengo nada más que sumar. O sea, ese estado Han estado acertados, ¿no? Han estado muy acertados, ese estado de bienestar integral, es estar mejor conmigo mismo para estar mejor con los demás, esas herramientas que necesitamos para abordar el día a día, fenomenal, y también ese estado de bienestar, ¿no?, del que hablaba el compañero, por lo cual, vamos, yo estoy encantada de que estos jóvenes tengan tanta información, ¿no? Cuando a veces decimos, no hay información, por supuesto que la hay, y me encanta que tengan todos estos conocimientos, ¿no? Y que sepan que cuanto mejor estén a nivel mental, mejor se van a relacionar con todo su entorno, pareja, amistades, padres, ¿no? Un poquito todas las relaciones que al final tenemos en nuestro día a día. Vale, y otra pregunta, ¿cómo hacemos para tener una buena salud mental? Eso viene más que todo desde la parte de la crianza. Eso desde uno muy pequeño
el ser humano es adaptable a todo. Entonces, yo digo que teniendo una buena base de educación, una buena comunicación entre padre e hijo, puede ahorrarse muchísimos problemas a futuro. Por ejemplo, yo, en mis tiempos así como más personales, me pongo a pensar en que yo en un futuro, por ejemplo, quisiera tener hijos. Y entonces, a base de eso, yo me pongo a pensar en cómo debería criar a mis hijos, más o menos. Como en qué no hacer en lo que tuve la crianza de mis padres y qué sí debo hacer. Entonces yo, por ejemplo, con mis padres, de muy pequeño no manejaba una buena comunicación y confianza. Entonces eso a futuro pues me perjudicó para ciertas cosas en que afectó pues me afectó psicológicamente a mí en años anteriores. Actualmente ya por la madurez y ya porque ya lo he dejado atrás, ahorita manejo una vida estándar bastante bien, la verdad. Pero sí creo que lo principal es tener una buena educación y una buena comunicación con la familia para ahorrarse problemas a futuro. Yo creo que, como dijo Alejandro, es algo que preferiblemente se debería aprender desde muy pequeño o en una etapa en la cual estemos más abiertos a todo. Pero pues si ya que lo aprende siendo mayor, pues tener en cuenta en el nivel de cuando se trata, por decir, en la ansiedad, que es algo que se nota mucho en exceso, el tema de la exigencia es algo que quiera o no, pues también tiene que ver. De que si en un trabajo no lo estás haciendo según tú lo suficientemente bien, está la exigencia normal sobre tengo que mejorar para poder hacer las cosas bien y que sea suficiente. Pero está la sobreexigencia, que eso no es algo del todo bueno. Entonces es aprender a identificar las cosas que no están del todo bien, las que no son sanas para uno, e ir cambiándolas de poco a poco, si no se hizo desde la infancia en realidad. Aprender a gestionar las emociones y aprender que son válidas, que llorar está bien, que enojarse está bien, pero aprender a manejarlas. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos? Sí, ¿qué Creo más que podemos? la base de una buena salud mental es, para empezar, tener conciencia de que la salud mental existe y que tú quieres tener una buena salud mental. Ligado a eso está el hecho de si tienes algún problema, saber reconocerlo y querer solucionarlo. Luego, la voluntad de querer informarse sobre el tema, de buscar soluciones y siempre para mejorar la salud mental buscar ayuda profesional de nuestras psicólogas y terapeutas que, como siempre digo, nunca, jamás sobran, incluso cuando creas estar bien. Yo creo que has dicho lo que es bueno y es tener la voluntad de querer tener una buena salud mental y luego buscar profesionales. Muy bien. Bueno, algo más que también puede servir Sí. es tener, hablar las cosas, como tener esa confianza de hablar con cualquiera, porque hay muchas veces en las que uno va aprendiendo cosas en la vida, pero aprende chocándose. Uh-huh. Por ejemplo, uno no le advierten ciertas cosas que va a pasar en la vida, ¿no? Entonces es como que uno está pequeño y no, el niño no se le puede hablar de este tema porque el niño está muy pequeño y no puede saber de eso. Entonces las cosas es hablar como a calzón quitado, pues, es como decimos. Entonces, si a uno le dijeran las cosas como son, uno se ahorra muchos problemas, la verdad. Y lo digo también es porque en mi infancia yo me relacioné con mucha gente mayor, la cual me hablaban las cosas pues claras, por así decirlo. Entonces pues no está mal aprender ciertas cosas desde temprana edad, o sea, como saber informarse. Sí, no aprenderlas sobre la marcha, ¿no? Y de golpe. No, sí, o sea, algo así. Porque un ejemplo, muchas veces actualmente se viven problemas mentales por relaciones amorosas. Entonces muchas veces eso se puede ahorrar, uno como saber antes de lo que va a pasar, diría yo, saber de eso. Pero ¿cómo sabes tú lo que va a pasar? No sabes. Con experiencias.
Claro, No sé. Pero tú cuando conoces a alguien no sabes qué te va a hacer en el futuro. Sí, pero, o sea, uno, por ejemplo, el primer amor, pongámoslo así. Entonces uno, pues, uno se va de cabeza y uno no, ya se cree muchas ilusiones. Y uno debe saber de que todas las cosas se terminan. La cuestión es tener herramientas para poder gestionar Ajá. ese tipo de cosas. Es como tener la madurez de después afrontar las cosas. Pero yo creo que esas herramientas las aprendes cuando te chocas con algo, ¿no? Sí, pero pues se puede ahorrar, no sé. Es Sí, como yo creo que mejor siempre te evitar. puedes preparar de alguna Sí. manera buscando pues algún tipo de ayuda o curso o simplemente informándote. Porque es que no me imagino yo con 10 años, hola psicóloga, es que vengo para que me prepare para cuando mi novia me deje. Obviamente. No sé, eso lo aprendes, ¿no? Pero uno Digo debe yo. saber que las cosas no duran para siempre. Y no solo en eso, yo hablo en todo en general. Sí, Como uno saber las cosas. Una pequeña introducción, preparación ante todo en general. Pues a mí siempre me han hecho eso de que si yo voy a empezar a hacer algo, a mí primero me dicen las consecuencias que puede llevar sí. cada cosa, lo que me puede pasar y lo que no, y que depende de mí si voy a hacerlo o no. Entonces de eso ya veo yo si lo voy a hacer o no, y ya si digo que sí, me enseñan a cómo gestionar eso cuando estoy o cuando dejo de hacerlo, a cómo manejar la situación, porque si no hay mínimo una mini ayuda ahí para poder decir, bueno, estoy de tal manera, pero no sé gestionarla y tampoco me han enseñado, no tengo de otra que chocarme y aprender a las malas. Pero si hay una preparación previa, puede que te choques, pero no tanto. Es mucho más leve. Bueno. Es como cuando tú vas a cocinar, sabes que te vas a quemar, pero si te quemas, sabes cómo curarte, ¿no? Pero tú vas y te quemas y a la próxima ya no la vas a cagar. No, o sea, pero- ya pero- sabes que pero- te puedes pero- quemar. Pero al menos sabes cómo afrontarlo. ¿Qué hace que Si tú pase? pones la cuchara dentro de la olla caliente, sabes que cuando la vayas a coger va a estar caliente. Obvio. A la próxima ya no la vas a coger. Ajá. No, Entonces ya has aprendido. Pero bueno, y si se quema. Pero por eso no a sabes veces cómo afrontar. A veces hay que recibir golpes para aprender, digo yo, que nos digan aquí nuestras psicólogas. Así que sobre esta pregunta, Bueno, la verdad yo estoy gratamente sorprendida de escuchar que los jóvenes tienen realmente como un conocimiento bastante amplio respecto a la salud mental basado en sus propias historias, ¿no? Porque a veces también a estas edades se comete algo y es aprender por imitación, ¿no? Porque mi amigo me dijo, porque vi en mi amigo, entonces empezamos a repetir ciertas conductas, hábitos que en la mayoría de ocasiones no son las mejores herramientas para determinados momentos. Adicional a ello, quiero rescatar lo que decían al principio, y es que el origen de tener una buena salud mental se empieza a construir desde nuestros primeros años de infancia, ¿no? Alrededor hasta los 7 años aproximadamente nuestro cerebro y nosotros empezamos a absorber información de nuestro entorno, principalmente de nuestros padres, ¿verdad? Porque son esa figura de autoridad. Entonces que de ahí es muy importante saber que, digamos que de ahí es donde empezamos a repetir, a replicar todo eso que venimos aprendiendo, y es así de la misma manera en que vamos replicando una gestión, ¿verdad?, a un problema o una evasión. Eso es muy importante, y en los jóvenes creo que lo que tengan eso claro es súper importante, es fundamental, porque al final pueden decir realmente, elegir desde dónde quieren solucionar sus problemas, si es la salud mental la que empiezan a ver que está implicada en ello, ¿no? No es lo mismo decir, he pasado por esta situación en mi infancia y voy a seguir haciéndolo porque es lo único que conozco, o puedo recurrir a otras herramientas en las que realmente exista un aprendizaje, ¿no? Porque bien decían, probablemente a través de nuestra historia, de nuestras experiencias, pues no siempre vamos a salir victoriosos, ¿verdad? Pero también es muy curioso, no sé si les pasa o ven en su entorno personas que siguen cometiendo los mismos errores, un error tras otro, ¿verdad? Y al final esto se convierte en una bola de nieve.
¿sí? Entonces ser conscientes de que hay un aprendizaje efectivamente que viene en nuestra infancia, pero también que tenemos la capacidad de elegir de qué forma puedo dar una solución a ese posible problema. Y otra parte es indiscutiblemente siempre recurrir a un profesional, es fundamental. Tenemos amigos que probablemente quieren desde su cariño, su amistad, darnos un consejo, pero esos consejos no aplican para todo el mundo de la misma manera, teniendo en cuenta que tenemos un sistema de creencias, influencias culturales totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces es como a veces intentar meternos en un traje que no está hecho a nuestra medida. Y creo que a partir de eso es cuando de verdad la salud mental en los jóvenes empieza a verse muy afectada, porque empiezan a delegar sus problemas, sus elecciones en otras personas, ¿sí? Y de ahí la importancia también de empezar desde la familia, desde el entorno familiar, a hablar sobre lo que les está pasando, ¿sí? Para nadie es un secreto que contarle a nuestros padres a esas edades lo que nos pasa, lo que pensamos, en qué tenemos puesta nuestra atención no es fácil. Pero creo que también es una manera de ahorrar mucho sufrimiento a una etapa de la vida que es muy bonita. Sí, no, yo la verdad que antes estaba aquí tomando notas un poco de lo que decían nuestros jóvenes, porque alucino, ¿no? Ese identificar las cosas negativas, ese comunicarnos un poco todas las pautas que ellos están siguiendo de forma espontánea, pero de las que más me ha gustado es el tema de darles herramientas y estrategias, ¿no? Porque cada vez se puede empezar a dar estas estrategias en edades más tempranas, ¿no? Entonces yo comencé a trabajar con temas de inteligencia emocional, en este caso era más lo que decía Ana, ¿no? De gestión de emociones, con bebés desde 18 meses y funciona. O sea, funciona adaptado a las edades, ¿no? Entonces digo, ¿no? Pues como también comentábamos, qué época más bonita, qué conflictos a veces se nos generan mentales, porque yo, por ejemplo, me acuerdo de yo misma con 15, 16 años y le daba dimensión e importancia a cosas que ahora mismo me parecen de risa, ¿no? Entonces, cómo aprender también a gestionar esas emociones, como decía también Ana, a validarlas, o sea, que hay que llorar, se llora, es que hay muchísimas cosas que a veces a nivel social no se ven bien, pero no tiene por qué, ¿no? Entonces, esas herramientas me parecen muy interesantes y luego también, ¿no? Antes de que tengamos una patología o una problemática, dejarnos ayudar. O sea, que a los psicólogos se viene no solo cuando ya estoy tocando fondo, que no puedo más, ¿no? Que es cuando a veces se recurre a nosotras, ¿no? Sino para tener esas herramientas, ¿no? Oye, pues estoy teniendo un problema de autoestima, no me concentro en el instituto y estoy un poco desorientada, he roto con mi pareja, o sea, hay ciertas cosas que antes de que llegue, ¿no?, a ser la problemática más grande, creo que nosotras, ¿no?, pues partiendo de ese autoconocimiento, de esa autoestima, de esa autoconfianza, podemos trabajar, ¿no?, con las personas. Pero supuestamente el tema de la gestión de emociones, que cada vez está más en boga, ¿no? Yo llevo 21 años trabajando los temas de inteligencia emocional y la gente ahora me cuenta lo de la inteligencia emocional como que fuera nuevo. Digo, no, perdona, llevamos muchísimos años ya con esto, ¿verdad? Entonces, qué importante normalizarlo, y que yo creo que evitaríamos muchísimos conflictos, tanto individuales como sociales, si tuviéramos una buena inteligencia emocional, si nos gestionáramos mucho mejor nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que en los jóvenes es un trabajazo el que hay que hacer. La pandemia ha hecho mucho daño a este nivel. Entonces, bueno, pues es muy problemático que ahora más del 30% de los jóvenes sufran crisis de ansiedad habitualmente, ¿no? Tengan episodios de estrés, incluso más problemáticas, ¿no? Entonces yo creo que ahí, como sociedad, tenemos mucho que hacer. Pues sí. Bueno, yo creo hacer una pregunta que es, cuando tienen un problema de ansiedad, de un problema en casa, un problema con los amigos, ¿cómo lo afrontan? ¿O qué técnicas utilizan para mitigar ese problema? ¿Qué hacéis? Eso también depende del problema, pero más que todo... Tienes un problema gordo y tú no sabes cómo gestionarlo. ¿Tú cómo lo sueles gestionar? No, pues cuando sucede así, por parte personal, es que también depende, pero igualmente es como primero aceptarla. Ajá. y tomarse un respiro y enfrentarlo, así de una. No ponerse a esperar, porque entre más esperas es peor. Pero por ejemplo, pongámoslo así como yo he tenido depresión deportiva y depresión amorosa, y las dos juntas en un solo momento.
y en plena pandemia. Entonces es como que en esa parte yo me puse a pensarlo bien, primero aceptarlo y segundo llorar. Eso es primero. Toca llorar y sin importar nada. Ya después, en esa etapa, lo que me tocó fue nada, pues dejarlo pasar y distraerme con otras cosas. En la etapa deportiva, pues empecé otra vez como a recuperarme para volverlo a intentar, como a ver si se podía volver a arreglar las cosas. Y por la parte amorosa, pues yo en esa parte sí, ya, pasar la página y seguir la vida. Y ¿sabe qué otra cosa recomiendo? Las mascotas. Yo tuve una mascota en ese momento y me ayudó bastante. Era una compañía la cual no tenía en la casa, ya que he sido muy distante con mi familia por temas de trabajo, por temas de tiempo y todo. Entonces, en plena pandemia, pues estaba solo. Entonces, tenía esa compañía por el perro. Y la verdad, es una ayuda bastante. Otra cosa, no encerrarse en un lugar. Si te encierras también con los problemas. Es como ese silencio en el cual tú estás ahí como ahí, callado. Entonces te acuerdas de algo y eso te lleva a otro recuerdo y todo se suma. Y ya después de la angustia y me empiezas a echarte culpas, hubiera hecho esto, lo otro. Sí, porque empiezas a pensar más de lo normal. Ajá. Entonces es como que yo buscaba salir. Hora de salir y no quedarme encerrado en la casa. Siento que ha ayudado bastante. Y para ese entonces, pues, en ese entonces ya conocí a otra persona que también me ayudó bastante. Y ya desde ahí he manejado una etapa de vida bastante bien. Que sí han habido momentos malos, pero no ha sido hasta un nivel tan grave. Es como algo de que una discusión con alguien, pero la sé manejar ya. Es como que tengo las herramientas para poder defenderme y manejar la situación y dejarlo pasar. Entonces, al día de hoy, pues ya es como que así se mejoran las cosas. Estoy de acuerdo contigo en muchas cosas que dijiste, porque yo también tuve pues mi decepción amorosa y tal, y no quería quedarme encerrado pensando y mirando el techo. Quería hacer cosas, hacer actividades fuera, apuntarme a todo lo que había, ir al gimnasio. Por eso dicen ahora que el gimnasio está lleno de decepcionados amorosos porque queremos hacer algo y lo más fácil que tenemos es el gimnasio. Entonces, y eso es importante, no quedarse en la casa con la depresión, sino buscar algo que hacer y que la mente esté entretenida, y así se pasa más rápido ese dolor o ese problema. Claro. Eso creo que es importante. No, la verdad que es una gozada escucharles, porque por muchas pautas que demos nosotras, o sea, el día a día es otra cosa, ¿verdad? Y la práctica. Pero tiene su problema. Claro, pero me ha encantado, ¿no?, el hecho de afrontar los problemas en el momento uno, ¿no? Porque si los dejamos que se agranden, eso parece una bola de nieve y van creciendo. Me ha gustado mucho esa practicidad, ¿no?, esa forma de atajar las cosas de paso página. Y digo, ¿cuánto tenemos también que aprender los adultos, ¿no?, muchas veces, de esa madurez que tienen, y sobre todo reconocérselo, ¿no? Porque muchas veces infravaloramos a personas de diferentes edades, ya no solo los jóvenes, sino a veces también los mayores, ¿no? Y jolín, ¿no? Esa parte, ¿no?, que estaba escuchando de eso, distanciarse del problema. Luego el tema de la mascota, luego tú decías también lo del gym, ¿no? Y muchas veces, sobre todo en esas edades, lo que más nos suele pesar es una decepción de un amigo o una decepción amorosa, ¿no? Porque un fracaso escolar, bueno, pues sí, a veces puede ser el hecho de no pasar de curso, pero yo creo que nos ataja, o sea, como que nos ataca más esa parte, ¿no?, de la fidelidad que teníamos, ¿no?, con una persona o con una amistad, ¿no? Entonces, me parece súper interesante, y eso, que cada uno tiene sus fórmulas, pero por supuesto que lo que el compañero decía de no encerrarse, de hacer cosas, de tener una mascota, de hablarlo, pues al final son una de las mejores pautas, ¿no? Porque a veces si no lo atajamos pronto, nos podemos empezar a descuidar, ¿no? Empezamos a tener problemas con la alimentación, nos vamos aislando, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa a veces
cuando estamos estresados a diferentes niveles, ¿no? Que no es solo la salud física la que, ¿no?, a la que pasa factura, sino salud mental, porque empezamos con pensamientos rumiativos, ¿no? O que cualquier tiempo pasado fue mejor, que a veces nos pasa. A nivel de emociones también estamos mucho más irascibles, ¿no? Al final no nos aguantamos ni nosotros, y eso repercute directamente en el tema social, ¿no? Entonces, yo creo que, retomando con lo anterior, fíjate qué interesante el hecho de que todos, me incluyo, aunque no sea joven, no entre en esa parcela, ¿no?, en todas las mentes de todas las edades. De adolescencia, pero sí que el que todos los seres humanos tengamos esas herramientas, pero para seguir practicando día a día, porque esto no es que digamos, tenemos salud mental, no, a todos nos pasan miles de cosas día a día y uno no puede cantar victoria, ¿no? Pero el hecho de estar preparados, y cuando el compañero, ¿no?, comentaba, ¿no?, cómo prepararnos para esas cosas que nos pasen en el futuro, claro que no vamos a ser videntes y vamos a saber lo que nos pasa, pero si nos explican, ¿no?, como también decía Ana, ¿no?, esas consecuencias que las cosas pueden tener, yo creo que vamos más, ¿verdad?, como más preparados, porque muchas veces eso, la frase esta de se aprende más de los errores, sí, pero es que a veces, ¿no?, es muy doloroso aprender en propias carnes esto, ¿no? Sí. Y no todo el mundo tiene esa fortaleza mental para salir. Entonces, yo creo que sí, que puede ser ambas cosas. Puede ser el aprendizaje vía herramientas que nos dé un profesional, y ahora mismo en Internet hay un montón de información sobre esto, y luego el propio aprendizaje, que queramos o no, ¿verdad?, se aprende con la vida, con el día a día, y la mejor universidad es la vida, que es la que nos va a ir mostrando un poco todas esas problemáticas. O sea que enhorabuena, porque yo me quedo aquí en Belesad escuchando. Digo, ¿pero qué pautas vamos a dar? Si ya las están dando todas ellos, ¿eh? Bueno, pero algunas pautitas. Sí, no, genial. Por ahí para, claro que para problemas así en general, para afrontar un estrés, un problema que tengamos en algún momento, ¿no? Fíjate, Aníbal, que los estaba escuchando, y ahora que he escuchado a Vanessa, y respecto a los problemas, ¿no? Muchas veces entramos en problemas porque no desarrollamos esa habilidad de decir no a tiempo, ¿verdad? Y es también, lo noto mucho en los jóvenes por su afán de vivir, de experimentar. Y no digo que esté malo, ¿no? Sino que a veces incluso en la vida adulta se nos olvida un poco de que dentro de nuestra elección también es un no a tiempo, nos evita muchos problemas, ¿sí? A veces queremos, no sé, por agradar, por hacer parte del grupo de amigos, porque algo es tendencia, y luego cuando tomamos una decisión desde alguna emoción, ¿verdad?, que probablemente lo que estamos buscando es aprobación en los demás, luego eso se convierte en un problema y afecta muchísimo, ya no solo al joven, sino también probablemente a su familia. Entonces, qué bonito, y realmente a mí me parece una herramienta muy válida, y es empezar a dar un no como respuesta a tiempo cuando sintamos que realmente no es el momento, no son las circunstancias, y que es algo que a mí no me está aportando, ¿vale? O sea que eso me parece bastante importante. Y bueno, ¿tienen algunas pautas para afrontar algún problemita que tengamos en algún momento? Fíjate esto que parece un consultorio, ¿eh? Es que además me ha encantado, porque claro, Aníbal ya ha ido al tema de las decepciones amorosas. Digo, al final va a ser esto un consultorio sentimental, que no, pero sí que es verdad que, como decíamos, al final en estas edades, pues al final, pues eso, el amor, el desamor. Los mayores problemas que tenemos, o es el amor o es el estudio. Sí, por eso, pero estar con los padres y tal, pero sobre todo el más palo yo creo que es el amor, porque de repente ahí nos pega, como decíamos, lo del primer amor, que nadie nos prepara para el primer amor, eso ni para el segundo ni para el quinto. O sea, si os vale esa reflexión, ¿no? Pero bueno, yo traía alguna pauta así muy rapidita, tampoco vale, porque como luego vienen los oyentes, pero ya nosotros también ya contestamos ya directamente la pregunta de los oyentes y todo, ¿no? Bueno, sobre todo el tema de la buena convivencia familiar. ¿Por qué? Porque eso también nos afecta, ¿no? Y sobre todo en la adolescencia, pues que a todos nos ha pasado que cuando llegabas a casa, o sea, te querían preguntar todo y tú no querías contar nada. Entonces, ¿cómo lo filtro? ¿Cómo cuento lo que quiera, pero sí que algo tengo que contar? O sea, lo que no puedo hacer es aislarme, ¿no? Porque de hecho hay muchas problemáticas y muchos trastornos mentales, porque llegamos a casa, nos saludamos, nos metemos a la habitación, nos ponemos a ver series y no hay nada de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que es verdad que se trabaja en familia, y en familias donde sí que se ha comunicado muchísimo desde la infancia. Por supuesto que estas problemáticas pasan menos, aunque sí que pasan, porque en la adolescencia hay que pasarla. O sea, seamos más rebeldes, menos rebeldes, hay que pasarla, ¿vale? Luego el tema también,
un poco de los límites, ¿no? De poner límites, que es lo que también comentábamos, ¿no? Porque a veces ese no decir no, ese tener una relación tóxica y todo vale. O sea, porque yo hace poquito una chavalita, con 15 años, una relación tóxica, y llevaba un año ya. Digo, madre mía, pues es que a los 14 años, y bueno, pues claro, luego empiezas, no creo en el amor. Claro, pues si ya con 14, 15 años no crees en el amor, apaga y vámonos. Entonces, esa parte, luego el respeto hacia uno mismo, el cuidarse, lo que también comentábamos, si yo no quiero beber, si yo no quiero tomar nada extraños y tal, no solo por encajar con mi grupo de amigos, es que igual no tengo que estar en ese contexto. O si estoy con una pareja que me obliga a hacer ciertas cosas, o nos hemos metido como en un bucle muy negativo, pues fuera, ¿no? Vale, el tema de los horarios sí que es verdad que está afectando mucho. ¿Por qué? Porque nos quedamos hasta muy tarde, que eso también a veces los adultos lo hacemos, nos quedamos hasta muy tarde viendo TikTok, Instagram, que si la serie, que si WhatsAppeo, que si no sé qué. Y claro, luego al día siguiente estamos irascibles, estamos cansados, no rendimos, o sea, eso se mete en un bucle, ¿verdad? Luego el tema de las amistades parece una tontería, pero es algo súper importante, porque son realmente vuestros grupos de referencia, ¿no? Entonces, en esa parte, cultivar amistades, tener amistades en diferentes ámbitos, pues en el deporte, ¿no? Como comentaban por aquí antes, pues el fútbol, o sea, cualquier deporte, cualquier, yo qué sé, instrumento musical, cualquier actividad extraescolar, esta misma radio, ¿no? Oye, juventud, bueno, pues este rato, ¿no? Donde al final todos tenemos la palabra, ¿no? El tema de la alimentación, ¿vale? Que no es solo la hamburguesa, el mal como, sino que al final todo eso también afecta a nuestras emociones, también afecta a nuestro pensamiento, ¿vale? Entonces, tema de la alimentación, el descanso, deberíamos dormir entre 9 y 10 horas, fijaos, a esas edades, ¿no? Hay tramos, ¿no? Pues que dependiendo de la edad tenemos que dormir. Y si yo os preguntara cuántas horas dormís, pues no lo sé, mejor igual no preguntar eso, pero 9 o 10 horas del tirón, no. Creo que no. Por muy dormilones que seamos, 8 ¿vale? horas. Como mucho 6. Como mucho 8. Como mucho 5. Dependiendo. Depende. Por eso, pero me refiero que fijaos, ¿no? Según los tramos de edad sí que están recomendadas ciertas horas, ¿no? De descanso, sobre todo por nuestro cerebro y nuestro cuerpo, porque necesita descansar, ¿no? El tema de la actividad física también súper importante, tener hobbies por todo lo que implica también, ¿no? Yo, por ejemplo, he jugado toda mi vida a baloncesto, y todos esos valores que uno a través de su equipo ha aprendido, a través de su entrenador, ¿no? Pues en este caso luego pues lo vas un poco aplicando a tu día a día. Y luego la importancia también, la importancia del uso responsable de las tecnologías. Llevado a adultos, me lo llevo yo también, y llevado a adolescentes, ¿no? Porque pueden traer muchísimas problemáticas, esos retos virales, ¿verdad? Ese no decir que no y voy a hacer un reto viral y vete a saber cómo acabo después de ese reto viral, ese exceso de comparación con los influencers, y nadie es tan perfecto como nos muestran sus redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que serían pautas como muy sencillas, así muy rápidas, ¿no? He resumido un poquito, sí, pero que nos podrían llevar a estar un poquito mejor. Parecen que son cosas de sentido común, pero yo sí que os animo, tanto a las personas que estamos aquí, ¿no? Y me incluyo, como a las personas que nos escuchen, a que al menos pongan en práctica alguna, ¿no? A un reto de, oye, pues voy a hacer un poquito más de ejercicio, voy a intentar descansar más, voy a intentar... No, pues para eso también hay aplicaciones en el móvil, ¿no? Si nos queremos poner ese reto, venga, tiempo de uso, porque todos cuando luego miramos el tiempo de uso decimos, ¿cómo? Si solo he entrado a contestar un WhatsApp y luego has empezado ahí a bucear, es como que te atrapa como un monstruo, ¿verdad? El móvil, y al final te pasas más rato, ¿no? Y estás un poco distraído de todo lo demás, pero claro, realmente no estás viviendo el presente, no estás en el aquí y en el ahora, ¿no? Esas serían un poco así, muy resumidas las pautas. Vale. Yo quiero añadir algo muy pequeño, que es que yo siempre desde muy pequeña pues he asistido a profesionales de la salud desde una edad muy temprana, y todos, la mayoría me han dicho que algo importante, primero es la voluntad en sí de uno estar dispuesto a hacer las cosas, porque depende de ti seguir un poco a veces en el estado en el que estás, porque si estás, yo que sé, ansioso y te dan las pautas para tranquilizarte o salir de ese estado, pero igual no tienes voluntad de hacerlo, no va a venir otra persona y te va a dejar bien. La otra es, esto ya es en el caso de, por decir, la ansiedad o alguien que está en una crisis, la meditación o las respiraciones, que es algo que se puede hacer todos los días, que son unos segundos, incluso puedes hacerlo en mitad de una reunión, exámenes o cualquier cosa, que es coger el aire, sostenerlo, contar y volver a soltar.
En un momento de crisis lo haces y ya luego, pues normal. También en un momento en el que no estés en crisis, o sea, es algo que es diario, ir haciéndolo de normal para que en el momento en el que estás mal, sepas controlarlo. Ya digas, bueno, lo hice ayer, lo hice antes de ayer, hoy que estoy mal lo voy a hacer y mi ansiedad no está tan elevada, porque si los otros días tengo una ansiedad media, más o menos por así decirlo, de 5, y hoy tengo una de 8, 9, si los otros días la mantengo haciendo las respiraciones 2, 3, el día que tenga una crisis puedo mantener mi nerviosismo, mi ansiedad, mi crisis baja por esas respiraciones, por así decirlo. Sí. Que son ejercicios que suelen recomendar por lo que he visto. También una que es de apretar los músculos y luego relajar, que también lo he visto mucho, me la han recomendado mucho también. Y ya. Pues a mí me encanta que digas esto porque yo lo iba a comentar, pero igual me dicen, madre mía, meditar con todas las cosas que tenemos que hacer, pero me encanta que ella lo comente. Me encanta que tan joven ya te hayas adentrado en ese mundo y seas consciente de la importancia de la respiración, porque eso lo aprendemos ya cuando cumplimos un montón de años, ¿verdad? Cuando al final vas interiorizando esos temas, pero creo que la respiración y su buena utilización nos serviría para cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? Porque cuántos bloqueos hay en exámenes, en gente incluso mucho más jovencita que vosotros, cuántas crisis de ansiedad hay en niños incluso de 8 años, o sea, ya estamos entre 8 y 10 años con esas crisis de ansiedad, ¿no? Entonces me encanta que digas lo de la respiración y seguro que tendrás también muchas pautas para compartir con tus compañeros sobre esto y bueno, es una gozada, la verdad. Totalmente. Sí, nos puedes recomendar algunas. Y bueno, pues para terminar vamos a seguir a un siguiente bloque que son preguntas que nos han hecho vía Instagram las personas que nos siguen. Entonces, una de ellas, que estaba dirigida para las psicólogas, es: ¿la depresión es una enfermedad mental o es un estado de ánimo? La depresión sí es un trastorno de una enfermedad mental que está muy relacionado con el estado de ánimo, pero que es importante que no confundamos que es un estado de ánimo. O sea, realmente es algo que es muy complejo para las personas que lo padecen. Y me llama mucho la atención que ahora, teniendo en cuenta que hay tanta información, es muy fácil definir un estado de ánimo, un pensamiento con estoy ansioso, estoy deprimido. Creo que este tipo de trastornos van mucho más allá y las personas que lo padecen realmente sufren un desafío constante, permanente en su vida cotidiana por este tipo de trastornos. Entonces sí es un trastorno que afecta a nuestra salud mental. Y que en muchos casos llega a ser persistente cuando no se aplica, por ejemplo, acompañamiento con un profesional de la salud mental o que de forma continua tienen habilidades y herramientas que apliquen en esos momentos puntuales. Eso es, o sea que sí es un trastorno y no es un estado de ánimo. Afecta al estado de ánimo, pero no es como tal. Vale. Y bueno, una siguiente. En momentos de crisis, la depresión o ansiedad, ¿qué técnicas se pueden utilizar? Así rapidita, aparte de las que nos dijo ya Vanessa. Bueno, hay una que yo recomiendo muchísimo y que incluso aplico porque es algo que no necesariamente se va a aplicar para las personas que, digamos, que tengan puntualmente este tipo de síntomas, ¿no? Y es la escritura terapéutica. Escribir a diario cómo nos sentimos, qué emoción influyó más durante mi día, cuál fue la emoción que predominó, no sé, mis últimas 3 horas, qué fue aquello que desató probablemente una mala actitud, una emoción desafiante. Es importante escribirlo más que nada por llevar un registro de cómo me estoy sintiendo y además de ser nosotros mismos quienes identificamos con qué frecuencia, ¿verdad? Estoy experimentando una emoción ya sea gratificante o una emoción, bueno, de las que se suelen definir como negativas, ¿no? Las emociones no son ni negativas ni positivas, son emociones, debemos aprender a vivir con ellas, a gestionarlas. Y la escritura es una forma muy bonita de identificar cuál es esa emoción que predomina en mi vida, cómo me relaciono con ella y qué estoy aplicando en caso de que sea una emoción desafiante.
Sí, totalmente. El tema de la escritura terapéutica en este caso es muy importante. Yo simplemente por ampliar un poquito lo anterior, porque igual, claro, estamos escuchando lo de la depresión, pero yo he sacado como los 4 síntomas más relevantes para que de repente digamos, a ver, si esto es muy recurrente, ¿no? Porque hay gente que los lunes está muy triste, los viernes de subidón, bueno, los jueves, porque ahora han avanzado mucho las cosas y ahora está ya hasta los jueves. Entonces, ¿qué síntomas suele haber? Pues esa tristeza patológica, la pérdida de interés. ¿Estás leyendo el edificio o qué? Parece que sí, ha sido decirlo de la depresión y ya, pum. Pues los síntomas o tristeza patológica, esa pérdida de interés, disminución de la vitalidad y ese cansancio exagerado, ¿no? Entonces, si esto se va prorrogando, o sea, si suelo estar cansado, o sea, si tengo todas estas cuestiones, sí que me debería dejar ayudar, ¿vale? Me tendría que poner en manos de un profesional. Comentábamos también eso, la escritura terapéutica, ese paralizar los pensamientos, ese volcar, ¿no? Y como decíamos antes, lo de pasar página, que ojalá, ¿no? ¿Verdad? Sería muy fácil, pero sí, sobre todo, detectar cuáles son los pensamientos que a mí me vienen, no esos pensamientos rumiativos, porque a veces cuando nos pasa algo, ¿verdad? Solo podemos pensar. Imaginaos, acordaos de una ruptura amorosa. A que solo pensáis en eso, o sea, da igual el día, todo lo que pase en el día, que tú estás ahí enfocado en tu tema y no te puedes ni concentrar en los estudios, estás todo el rato en ese rum. Busca uno cosas que hacer. Por eso, entretener la mente, claro, en otra cosa diferente a ese problema. Claro, pero aun estando en esas cosas diferentes y en esa hiperactividad de otras cosas, la mente está ahí, ¿no? Entonces, cómo esas técnicas de parar el pensamiento, cómo esa meditación, esa relajación, no ese bajar las revoluciones es súper importante, así como muchísimas otras pautas que ya iremos dando. Pues bueno, yo creo que más o menos hemos hablado de todos los temas y hemos dado pautas, hemos hablado de salud mental, qué se puede hacer para mejorarla, y con esto vamos acabando. Y muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias a Vanessa y a Rocío por instruirnos en sus temas de salud mental y cómo afrontarlas. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. La verdad que es muy bonito ver que cada vez somos más personas las que tomamos conciencia y responsabilidad. Al final creo que es el acto de verdad demostrarnos a nosotros mismos de la voluntad que tenemos por sentirnos mejor, por experimentar la vida de una forma mucho más placentera y al final tratando de llevar la vida de la mejor manera que podamos en nuestro diario vivir y pues en sociedad, ¿no? Que es lo más importante también. Gracias. Bien. Pues creo que nos van a leer un poquito, ¿no? La historia. Sí, no, yo solamente me quería despedir y sobre todo decir que ha sido una gozada y que bueno, que seguiremos haciendo muchas más actividades relacionadas y más talleres, ¿no? Sobre salud mental, porque esto está muy bien estar sensibilizados con el tema, pero hay que trabajarlo diariamente. O sea, esto no es solo qué importante es la salud mental, no, sino vamos a aterrizar, vamos a aprender cada vez más técnicas, ¿verdad? Eso es importante. Aparte de que, como dije al principio, el tema salió de los propios jóvenes. Uh-huh. Había una persona que me dijo que por internet, no está aquí porque vive lejos, y me decía, es que en el instituto tratan el bullying, la sexualidad, temas diferentes, pero nunca tratan charlas sobre salud mental. Uh-huh. Y me dicen que les hace falta. Sí. Un tema así de estos. Vale, pues entonces yo os leo la historia y así nos quedamos pensando ya hasta el siguiente podcast, porque esto trae mucho, ¿vale? Vale, ¿qué llevas en tu taza? Vas caminando con tu taza de café y de repente alguien pasa, te empuja y hace que se te derrame el café por todas partes. ¿Por qué se te derramó el café? Porque alguien me empujó. Respuesta equivocada, derramaste el café porque eso tenías en la taza. Si hubieras sido té, hubieras derramado té. Lo que tengas en la taza es lo que se va a derramar. Igual pasa cuando la vida te sacude. Lo que tengas dentro de ti, eso vas a derramar. De lo que vas lleno es lo que saldrá de ti y salpicará a todos. Puedes ir por la vida fingiendo que tu taza está llena de virtudes, pero cuando la vida te empuje vas a derramar lo que en realidad tengas en tu interior. Eventualmente sale la verdad a la luz. Así que habrá que preguntarse a uno mismo, ¿qué hay en mi taza? Cuando la vida me empuje, ¿qué voy a derramar? Amor, gozo, paz, humildad, paciencia, fe, templanza o amargura, maldiciones, malos pensamientos, miedos, palabras duras. Trabaja para llenar tu taza con gratitud, generosidad, amor, fortaleza, positivismo, cosas buenas, porque de lo que está llena tu taza, eso saldrá cuando la vida te sacuda.